Bueno, en esta nueva sección, retomando los modelos de respuesta cualitativa, estamos basándonos en nuestro segundo ejemplo con respecto a los modelos no lineales, que en este caso tendríamos al modelo Logic, que son los modelos de logística. En este caso tenemos dos grandes ejemplos con respuesta de datos no agrupados y datos agrupados. Cuando mencionamos que son datos no agrupados, es decir, tenemos un conjunto de datos, por lo cual han sido tomados. Primera persona, en este caso, podríamos decir, es, en este caso, casado, nos va a mostrar sí, entonces un valor de 1. Y el siguiente valor nos daría ya un valor de 0 y así sucesivamente. Esos son valores que son más independientes, podríamos decirlo en este caso. Pero hay otro caso que tenemos los modelos agrupados donde nos dicen el tema de marca de clase. Las personas, en este caso, que sean casadas, podemos determinar cuánto sea el grupo o la marca de clase, por lo tanto, ya nos daría un nuevo contraste con respecto a la probabilidad de los modelos lógicos. Entonces voy a copiar esta sección y vamos a determinar primeramente qué es lo que nos indica. Aquí dice del archivo de práctica de auxiliatura, tenemos datos de 753 mujeres casadas de 1975. Entonces vamos a verificar ese dato y vamos a irnos a la base de datos en Excel para verificar ese dato. Aquí tenemos la parte de la práctica número 1 y en esta sección podemos verificar que en realidad tenemos alrededor de 1 a 753 observaciones. Entonces vamos a copiar esta base de datos integrando nuevamente el uso del software de eViews. Entonces, como nosotros podemos resolver un ejercicio, un modelo, también podemos aplicar las pestañas para poder crear una nueva base de datos. Entonces, si yo selecciono en este cuadro específico, en la nueva página, voy a agregar, especificar la frecuencia y el rango. Entonces, como le mencioné, esto me da un valor de 753, en este caso datos. Entonces, realizo eso y le doy OK. Y como pueden observar, voy a darle, en este caso, el nombre en esta sección, modelos LP, modelo lineal de probabilidad. Y a este caso de aquí, que he creado uno nuevo, le voy a dar el nombre de Logic no agrupado. Agrupado. Muy bien, entonces voy a copiar esa base de datos utilizando la parte de Quick, Edit Series, y en Edit Series voy a colocar en esta sección un cuadro por encima para colocarle los nombres de cada serie o de cada variable. Entonces veamos nuevamente el Excel y vamos a copiar esta base de datos desde la edad hasta el número de esposas, en este caso, que sería nuestra última variable. Entonces, una vez dado la selección de los 753, ustedes pueden notar, esto en sí es una muestra bastante alta, porque si nosotros determinamos una muestra, esta es una muestra infinita aleatorio simple. Por lo tanto, digamos, sabemos que mientras la muestra sea más grande, nuestra estimación va a ser mucho mejor. Entonces me voy aquí al tema de eViews y coloco, voy a pegar. Y aquí, como pueden presenciar, ya han sido copiadas todas mis variables, tal como le determiné. A lo que yo quiero llegar con esta sección de copiar los datos, miren que tengo, en este caso, este va a ser mi variable explicativa, pero explicada por la variable dependiente. Porque miren, porque está con valores de 0 y está con valores de 0 y 1. Miren, aquí ya están los valores de 0.
Otro valor que tenemos con respuesta cualitativa también son el tema de la edad de los niños, igual con 0 y 1. Entonces, igual tenemos esta otra con respecto a valores que ya no son solo dos valores, son valores hasta 5, con valores discretos. Entonces, tenemos esto de aquí que corresponden a variables cualitativas. Y las demás corresponden a ser variables numéricas o absolutas. Muy bien, le voy a dar en este caso, darle nombre, y voy a guardar como no más, grupo 1. Voy a agregar aquí, voy a agregar un nuevo objeto y este objeto va a ser en tipo texto. Una vez que agregue el tipo texto, voy a copiar mi enunciado que tengo en Word y copio el enunciado y los 3 incisos que vamos a responder. Entonces aquí, como le voy a indicar en la segunda parte, nos dice que se tienen datos 753 mujeres casadas, de las cuales participaron 428 en el mercado laboral según el año. Entonces, los valores de INLF, que equivale a los valores de 1, que hemos demostrado en esta sección, estas personas, o en este caso, mujeres, han participado en el mercado laboral. Es decir, son personas que trabajan actualmente. Y 325 de la misma no participan en el mercado laboral. Entonces, a eso se les dio los valores de 0. ¿Qué pasa en esta sección? Miren, como son datos que no son agrupados, nos da la siguiente representación. Vamos a darle por símbolo y vean claramente. Aquí nos muestra todas las personas, como dice 428, llega hasta este punto de acá, donde todas han participado en el mercado laboral. Y cuando llegaron a los siguientes, 429 hasta 753, nos dio que eran alrededor de 325 que no participaban. Entonces, en este caso tenemos, voy a darle freeze y le voy a cambiar el nombre de esta variable. En este caso vamos a colocarle INLF, va a ser, en este caso, mujeres que participan en el mercado laboral. Y aquí ponemos donde 1 es igual, en este caso, participan, y 0 no participan. Le voy a dar en este caso bold para que esté grueso y underline para darle el subrayado. Y si quiero mostrar la línea más gruesa, selecciono nuevamente aquí y en líneas y símbolos le voy a dar en este caso un grosor de 2.5. Entonces esta es nuestra variable que va a ser la explicativa, donde nos dice que todo este rango de aquí han sido personas o mujeres que han participado en el mercado laboral, y 0 donde no han participado de la misma. Veamos la otra variable que se nos está indicando para este caso. Nombre del gráfico, lo voy a poner gráfico de Y, porque es la variable que estamos teniendo. Una vez que tenemos eso, se considera que la probabilidad de participar en el mercado de trabajo, INF, depende, en este caso dice, la probabilidad de que una mujer participe en el mercado laboral, dice que depende de estas variables explicativas, que en este caso son el ingreso, INF, ingreso de las mujeres casadas, aquí lo tenemos, ingreso de las mujeres casadas, vamos a ver hacer el gráfico,
Solo vamos a verificar. Esto es el ingreso de las mujeres casadas. Es la primera variable que se nos está indicando. La segunda nos dice que es el valor de años de educación. Los años de educación igual se podemos hacer el gráfico para comparar. Años de educación. Y así podría elaborar para los demás. Entonces tenemos años de educación, años de experiencia laboral y también tenemos la experiencia elevada al cuadrado. También tenemos la edad de las mujeres casadas, el número de hijos menores a 6 años como KICS, LTE6, y hijos entre 6 y 10 y 6 y 18 años como KICS. Entonces, dado la representación de las mismas, nos pide calcular mediante un modelo, en este caso Logic, la dependencia de la participación del mercado laboral en función de las variables explicativas anteriormente definidas. Entonces vamos a hacer eso. Primeramente lo voy a colocar, digamos, lo correspondiente en nuestras variables explicativas en el orden. Tenemos en este caso que irnos a quit. Nos vamos a ir en este caso a estimar la ecuación. Y aquí, como son la estimación es un modelo Logic Probe, vamos a irnos aquí donde dice método de estimación, va a ser el método binario, donde tenemos Logic Probe y el valor extremo. Una vez que le demos eso, nos va a salir una nueva ventana y aquí le vamos a colocar, digamos, que nosotros queremos realizar por medio de la estimación Logic. ¿Por qué tenemos que realizarlo por medio de esta nueva estimación y ya no por mínimos cuadrados ordinarios? Es que esta es una muestra bastante grande y por lo tanto este método binario del modelo Logic utiliza también el método de máxima verosimilitud. Entonces aplicando perdón, aquí voy a designar los valores que van a ser de mi variable. Primeramente INFL, aquí lo tenemos, va a tener un intersecto, va a tener la variable en este caso ingreso, NY. Lo otro sería los años de educación. El otro sería la experiencia y la experiencia elevado al cuadrado. El otro es la edad. Y también tenemos el dato de los menores de 6 años como KICS. LT6. Y el otro que sería entre 6 y 18 años como KICS Y6. Entonces, como ya lo tengo definido en mi modelo con intersecto, ahora sí voy a darle. Y aquí, como pueden ver, está utilizando el método de máxima verosimilitud y también el método de Nitto-Raxo. Entonces aquí me dice que tenemos todavía mis 753 observaciones y también se aplicaron alrededor de 4 interacciones para converger al valor preciso de este modelo no lineal. Entonces, dado la representación de la misma, esto de aquí me da el modelo Logic en función de mis variables explicativas. Entonces, nuevamente aquí, lo que tendríamos que hacer precisamente sería verificar el comportamiento de qué nos explica aquí. Nos dice que si normalmente no tuviéramos efecto de el ingreso el ingreso de las mujeres casadas que trabajan en el mercado laboral, la educación, la experiencia elevada al cuadrado, la edad y la edad de los niños entre 6 o entre 10 y 18 años, lo que nos da es que nuevamente presenta una probabilidad del 42 al 54%. O sea, una mujer que no se sienta que lo explique en su variable Y en este caso, me refiero de que
Si estas variables no afectan, en este caso a Y, normalmente nos dice que la probabilidad de que una mujer participe en el mercado laboral siendo casada es alrededor del 42.54%. Veamos qué nos dice, digamos, el tema de los niveles, en este caso del estadístico Z, que nos da la probabilidad de nivel de significancia. Nos dice que el intersecto es no significativo ya que es mayor que el 10%, por lo tanto, digamos, no deberíamos incluir en nuestro modelo un intersecto. Pero posteriormente vemos que tanto el ingreso como la educación, la experiencia al cuadrado, la edad y los niños de 6 años, nos dicen que esas variables sí explican a la variable dependiente. Y en este caso, la última de los niños que son en este caso entre 6 y 18 años mayores, nos dice que no es significativo dado que la probabilidad es alta. Y esto nos indica que deberíamos quitarla de nuestro modelo para que se nos precise el verdadero valor de INF. En este caso tenemos otro valor de el valor de R cuadrado por McFegman, dado que este es un modelo con variables binarias. Y este nos da que este modelo está siendo explicado por todas estas variables explicativas en solo 22%, si lo ponemos así. Eso quiere decir que todo el saldo que queda, que en este caso sería 78, está siendo explicada por otras variables que no hemos tomado en cuenta en nuestro modelo. Y también tenemos en este caso el estadístico de RL, que también toma en cuenta como de manera global el valor de todas mis variables, que igualmente me muestra que es altamente significativo. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a ir a la representación y me voy a copiar netamente el valor que me ha dado en mi modelo logístico. Este modelo logístico es el que yo tengo con respecto a mi modelo. Muy bien, entonces aquí tengo el valor de INFL, dado que es un valor, en este caso, logístico, se lo toma de esta manera. Por lo que tanto, aquí, como pueden ver, yo lo que tengo es el 0.425, que me muestra el valor del intersecto, el valor de beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 y así sucesivamente. Y habíamos indicado en este caso, si X es igual en este caso a 0, y estoy definiendo que los valores de X son en este caso las variables explicativas, en este caso N y Y, la edad y lo demás que lo voy a colocar como 3 puntos suspensivos, que son los demás valores. Si todas estas tienen un valor de 0, nos dice que normalmente la probabilidad de la variable Y de que una mujer participe en el mercado laboral es de 42.54%. O sea, si las variables tomadas para explicar el modelo no representan o afectan al modelo, la participación laboral de las mujeres es de 42.54%. Entonces, si nos dice, si ninguna de estas variables llega a afectar a la variable dependiente, nuevamente se dice que las mujeres que trabajan en el mercado laboral o participan en sí representen a solo el 42%. Y eso sería la conclusión con respecto al modelo no agrupados con respecto a su estimación. Veamos qué nos pide el inciso B. El inciso B nos dice que
Ahora lo que vamos a hacer es tomar en cuenta los efectos marginales para cada una de las variables en sus puntos. ¿Cómo se calcula en este caso los efectos marginales? Y para eso nuevamente nos basamos en nuestro formulario y nos indica claramente en los modelos que son no agrupados, el efecto marginal se calcula de la siguiente manera. En este caso no lo tengo registrado el efecto marginal de la misma para modelos no agrupados, pero sigue representando la misma expresión que en esta sección. O sea, los datos agrupados o no agrupados van a obtenerse los mismos valores del efecto marginal tal como se indica en esta sección. Entonces aquí nos dice, para calcular el efecto marginal de un modelo logic, necesitamos la probabilidad que nosotros estamos estimando por 1 menos PI, que sería la probabilidad en este caso que nosotros estamos estimando, dados los valores que queremos con respecto a la variable que es beta. En este caso, beta es la variable explicativa que estamos calculando el efecto marginal. Entonces, para resolver eso, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a colocar aquí el efecto marginal va a ser calculado en este caso con los valores de P por 1 menos P por el valor de beta sub I. ¿Qué valor reconocemos? Es el valor de P. Entonces, este valor de P tendríamos que calcular. ¿Cómo se calcularía el valor de P? El valor de P lo vamos a interpretar por en este caso como el modelo logic que es Z, y Z en sí el valor de P va a ser igual en este caso, el valor de Z que es igual a C más el valor de beta 2 por X2 más beta 3 por X3 más 3 puntos suspensivos más el valor de beta K por XK más UI. Entonces, la cuestión es que yo ya tengo todos mis valores de mis coeficientes beta. Miren, ya tengo C, beta 1, beta 2, beta 3 y las demás que tengo aquí. Pero lo que yo no tengo en este caso es un valor preciso con respecto al valor de X2. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la variable X2? Es el ingreso de las mujeres casadas. Yo a este valor no tengo un valor preciso, ya lo había mostrado, ¿no? Aquí tengo la variable. Y si le saqué un gráfico, ya recuerdan cómo nos salió, ¿no? Este fue el comportamiento que tuvo. Entonces, ¿cuál va a ser el valor preciso que voy a utilizar de X2 para obtener Z? Para hacer eso, nosotros vamos a calcular el tema de promedio. Vamos a hacer la sumatoria de todos los valores de la variable explicativa y lo vamos a dividir en este caso por el número de las observaciones. Para poder resolver esto de manera más rápida y eficiente, vamos a hacer uso de los comandos de eViews. Entonces aquí le voy a dar en este caso escalar para que me dé solo un dato y aquí le voy a colocar el nombre de promedio pro, le voy a colocar guión bajo ny y ese valor va a ser igual a el símbolo de arroba from paréntesis ny.
cierro paréntesis y le doy, en este caso, Enter. Perdón, para el tema de inglés, digamos, es mean como el tema de promedio. Entonces, mean como es media, miren que ahora de los valores que yo tenía en el valor de el ingreso de las mujeres casadas, de todos estos valores vimos que si marcamos una línea, el valor está cerca del valor de 20 y aquí se nos demostró que en realidad sí es correcto. El valor de promedio del ingreso de las mujeres casadas es de 20. Y lo que tenemos que hacer es sacar todos los datos de nuestras variables explicativas para poder obtener el promedio. Entonces, esta es la primera labor que te tendría que hacer para calcular la probabilidad estimada. Entonces, nuevamente voy a aplicar el tema de escalar. Voy a aplicar el otro que sería promedio de la educación, que va a ser igual a arroba min, y aquí sería edu. Cierro paréntesis. La siguiente, aquí como pueden ver ya me da de la educación y puedo hacer la misma comparación que hice anteriormente. ¿Ven? Como pueden observar, aquí me dice que la mayoría de mis datos de la educación están más cercanos a un valor promedio de 12 y aquí ya me mostró el mismo valor de 12, pero 12.28. Voy a crear la misma para mis demás variables y por lo menos calcular una de las variables explicativas. Entonces aquí vamos a ir al siguiente, la experiencia. Escalar promedio de la experiencia arroba min expert. Muy bien, ya tengo y vamos a sacar de una vez para nuestras demás variables que tenemos, para poder de una vez calcular el valor del efecto marginal. Entonces ya saqué expert, voy a cambiar expert SQ, que sería este dato de acá. El siguiente sería el valor de la edad. Un momento, creo que me equivoqué. Aquí no es NY. Aquí estoy tomando en cuenta promedio de NY, NC. Y ahora voy a corregir este pequeño error donde tenía la experiencia al cuadrado. Ya no va a ser NY, sino va a ser expert 2. Ahora sí, bien, ya se ha creado y no te modifica. El siguiente sería el valor de la edad, age, y aquí le cambio en vez de el valor de expert, voy a poner edad. El siguiente sería los niños, kid, SLT6, y aquí le cambio ahora niños, 6, o kid, para ponerlo más preciso. Y el último que sería el mismo de kit SG6. Y aquí sería kit 6-18. Y ya lo tenemos todos los promedios. Una vez que hemos calculado todos los promedios, ahora sí puedo hacer mi estimación de mi valor, de valor de P. Entonces, para calcular el valor de P sería lo siguiente. Recordemos netamente que tenemos aún los valores de los coeficientes de mi modelo. 0,42 menos 0,2. Entonces aquí, como les mencioné en el tema del texto, el efecto marginal se calcula primeramente dándoles los valores de Z, que en este caso sería los valores de beta multiplicados por las variables fijas.
Entonces voy a darle escalar, yo solo quiero un valor. Escalar va a ser igual en este caso el valor de z, que va a ser C1, dado el primer coeficiente, tenemos aquí C1, a ese valor lo vamos a sumar con C2, con respecto al promedio lo vamos a multiplicar, el promedio del ingreso de las mujeres casadas, from NY, más C3 por, en este caso, el valor de la educación, promedio de la educación, más C4, o sea, el coeficiente 4, por el promedio ahora de la experiencia, más C5, por, en este caso, voy a darle el valor de el promedio de la experiencia al cuadrado, de la experiencia al cuadrado, o sea, 2. Más C6 por, en este caso ahora sería el valor de la edad, age. Entonces aquí sería promedio de la edad, más C7 por el promedio de niños, y 6, más el último que sería el C8, y con esto finalizamos, multiplicado por el promedio de los niños de 6 a 18 años. Y con eso concluido, aquí lo que tenemos, el valor de UI, no lo vamos a tomar en cuenta, dado que es un valor de esperanza matemática 0. Entonces solo tomamos esos valores y le damos Enter, y aquí ya tenemos el valor de Z, que Z lo vamos a interpretar como el valor de esa probabilidad de nuestra estimación. Entonces, una vez dado ese valor de Z, miren que me salió es 0.3341. Entonces, una vez dado eso, voy a guardar nombre texto 1. Ahora sí puedo calcular lo que me pide el enunciado. Voy a abrir nuevamente el texto. Entonces, como yo ya he estimado, ahora voy a calcular el primer efecto marginal. El efecto marginal de, en este caso, la variable de el ingreso de las mujeres casadas. Y in. Sería lo siguiente. La probabilidad, en este caso P, ¿cómo se calcularía? Recordemos que este valor es el valor Z. Entonces, este valor de Z, recordemos que lo tenemos en el formulario. Lo que yo hice fue calcular el valor de P, o sea, el valor de Z. Pero este valor de Z tiene que ser calculado de esta manera para poder calcular el verdadero valor de la probabilidad. Este valor de Z ya he calculado, es lo que he hecho en esta sección. Entonces lo que voy a hacer yo netamente va a ser aplicar esta fórmula para encontrar la verdadera probabilidad. Entonces aquí el valor de la probabilidad va a ser igual en este caso a 1 dividido entre 1 más el exponente negativo de menos Z. Y entonces eso aplicamos aquí. Vamos a darle aquí como escalar
el valor de P va a ser igual en este caso a 1 dividido entre, ¿cómo se calcula el tema de el valor logístico? Miren, aquí me muestra 1 menos antilog, pero yo voy a aplicar esto con exponente. Entonces sería en este caso 1 más el exponente arroba, y ese valor va a ser menos el valor de z. Y aquí, como pueden apreciar, yo ya tengo el valor de la probabilidad, que es en este caso 0,58. Y directo aplico el efecto marginal. Escalar el valor del efecto marginal del ingreso NWife Inc. va a ser igual P multiplicado por 1 menos P, que va a ser multiplicado por ¿qué valor? En este caso el valor desde beta I. Y beta I para en este caso nuestra variable es de C2, porque este es el valor que vamos a calcular. Entonces C2 como nuestra pendiente. Y aquí lo tenemos, el efecto marginal de las mujeres con ingresos que participan en el mercado laboral. Y nos dice que en realidad el efecto marginal es negativo. Mientras más aumente en este caso el ingreso marginal, el ingreso de las mujeres casadas, menor es su participación. Por lo tanto, esto nos indica de que mientras más aumente las mujeres su ingreso, puede ser que sea porque ya no decidan participar en el mercado. Porque esto representaría al multiplicarlo por 100 al 0,52% negativo. Y eso sería la conclusión del modelo Logi con el efecto marginal. Próximo video, continuación de